Cuando pensamos en teorías conspirativas mexicanas, siempre aparecen las mismas: el chupacabras, los ovnis o los Illuminati. Pero existen otras mucho más extrañas y polémicas. La primera sostiene que México no es gobernado realmente por los políticos que vemos en televisión, sino por una red de empresarios, banqueros, medios de comunicación y grupos de poder que permanecen ocultos. Según esta teoría, las elecciones solo sirven para cambiar las caras visibles, mientras las decisiones importantes ya están tomadas desde arriba. Otra teoría afirma que el crimen organizado no solo infiltró algunas instituciones, sino que en ciertas regiones funciona como un gobierno paralelo. Los defensores de esta idea aseguran que existen zonas donde los grupos criminales cobran impuestos, imponen reglas y ejercen más autoridad que el propio Estado. También existe una teoría que dice que México se encuentra en una transición silenciosa hacia un Estado fallido. Quienes creen en ella señalan la violencia, la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones como señales de un deterioro progresivo que algún día podría desembocar en una crisis nacional. Una teoría menos conocida afirma que muchas de las crisis políticas y sociales son utilizadas deliberadamente para distraer a la población mientras se aprueban reformas o decisiones importantes lejos de la atención pública. Otra sostiene que las redes sociales ya no reflejan la opinión de la gente, sino que son manipuladas mediante ejércitos de cuentas falsas, algoritmos y campañas coordinadas para fabricar tendencias y moldear la percepción pública. También hay quienes creen que ciertos acontecimientos históricos mexicanos nunca fueron explicados completamente y que los archivos oficiales contienen información que permanece oculta al público. Una de las teorías más extremas afirma que México es utilizado como laboratorio político y económico por intereses extranjeros, que prueban estrategias de control social, vigilancia digital y manipulación mediática antes de aplicarlas en otros países. Finalmente, existe una teoría que conecta todas las anteriores. Según ella, los ciudadanos viven dentro de una realidad cuidadosamente construida por gobiernos, corporaciones, medios y algoritmos, donde la información que reciben está filtrada para dirigir sus emociones, decisiones y opiniones. ¿Son ciertas estas teorías? No existe evidencia concluyente que demuestre la mayoría de ellas. Pero su popularidad revela algo interesante. Cada vez más personas sienten que las explicaciones oficiales ya no son suficientes para entender lo que ocurre a su alrededor. La teoría de que México podría convertirse en un estado fallido es una de las más polémicas y debatidas en Internet. Primero, ¿qué es un estado fallido? En teoría, es un país cuyo gobierno pierde la capacidad de ejercer autoridad sobre su territorio, garantizar la seguridad, aplicar las leyes o proporcionar servicios básicos a la población. Los defensores de esta teoría afirman que México muestra señales preocupantes. Argumentan que existen regiones donde los grupos criminales tienen una influencia enorme sobre la vida cotidiana. Según esta visión, no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que también influyen en actividades económicas, decisiones locales y dinámicas sociales. También señalan la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones. Para ellos, cuando la población deja de creer en la policía, en los tribunales o en los políticos, el tejido del Estado comienza a debilitarse. Otra parte de la teoría sostiene que la violencia ya no es un problema aislado, sino un síntoma de una lucha constante por el control territorial. Bajo esta interpretación, algunos grupos criminales actuarían como estructuras paralelas de poder que compiten con el Estado por la influencia y el control. Los más pesimistas creen que México podría seguir el camino de países que atravesaron graves crisis institucionales. Afirman que el proceso no ocurre de un día para otro, sino lentamente. Primero aumenta la violencia, después la corrupción, luego la desconfianza y finalmente la capacidad del gobierno para responder a los problemas se erosiona. Sin embargo, existe una crítica importante a esta teoría. Quienes la rechazan argumentan que México sigue teniendo instituciones funcionales, elecciones, fuerzas armadas, sistemas de salud, educación, infraestructura y capacidad de gobernar la inmensa mayoría de su territorio. Desde esta perspectiva, hablar de un estado fallido sería una exageración. Pero la pregunta que mantiene viva la teoría es otra. ¿Qué tan fuerte puede ser un estado cuando una parte de la población siente que ya no puede protegerla? Y quizás esa sea la razón por la que esta teoría sigue creciendo. No porque haya demostrado ser cierta, sino porque explota uno de los mayores temores de cualquier sociedad.
La posibilidad de que las instituciones que sostienen el país se vuelvan incapaces de cumplir su función. La teoría del Estado fallido no predice necesariamente un colapso inmediato. Habla de un deterioro gradual, casi imperceptible, donde cada crisis parece manejable por sí sola, pero juntas forman una imagen mucho más inquietante. Y esa incertidumbre es precisamente lo que la vuelve tan poderosa.